Bolivia versus Corea del Sur. A continuación, la previa del partido más importante de la selección boliviana de Oscar Villegas, porque este partido es el penúltimo donde la verde puede sumar puntos para el ranking FIFA y así mejorar sus opciones para el repechaje. Comencemos. Gracias por ver este video. Yo soy Futbolista Zurdo y en nuestro canal encontrarás noticias, novedades y análisis sobre el fútbol boliviano y también internacional. Suscríbete porque ya somos una familia con más de 114,000 suscriptores. En este canal encontrarás toda la información acerca de las eliminatorias y especialmente de la selección boliviana. Suscríbete ahora y activa la campanita de notificaciones para ser el primero en ver todos nuestros videos. Gracias. Vamos con la previa de este partido entre Bolivia y Corea del Sur, que como les decía en el inicio, es un partido muy importante para los dirigidos por Oscar Villegas, porque es el penúltimo partido donde Bolivia todavía puede sumar puntos para el ranking FIFA antes del sorteo del próximo 20 de noviembre. Es cierto que Bolivia, después de esta gira asiática, va a tener otros partidos donde podemos jugar amistosos contra Perú. Vamos a jugar amistosos también en enero de 2026 en Santa Cruz, pero estos amistosos, ese partido con Perú, ya no van a valer para el repechaje porque el sorteo ya se habrá realizado y ya no importará el ranking FIFA que Bolivia pueda lograr después del 20 de noviembre. Así que últimos dos partidos con Corea del Sur y con Japón, donde Bolivia puede todavía cambiar un poquito el destino en cuanto al sorteo del repechaje y en cuanto a los posibles rivales del repechaje. Así que partidos muy importantes los que se vienen y partidos muy difíciles al mismo tiempo, porque vamos a revisar a continuación los números de Corea del Sur, que bueno, está jugando a un gran nivel y por eso es de las mejores selecciones del mundo y por eso también ha sido de las primeras clasificadas al Mundial de 2026, llegando desde la Confederación de Asia. Vamos a ver sus resultados desde el mes de junio para ver la trayectoria que llevan en este último tiempo, contando partidos de eliminatorias y también algunos amistosos. En eliminatorias, el pasado 5 de junio le ganaron 2-0 a Irak, 4-0 a Kuwait. En el mes de julio jugaron amistosos, le ganaron 3-0 a China, 2-0 a Hong Kong. Así ya tenían 4 partidos consecutivos con victorias entre junio y julio. Y en julio... Gracias por ver este video. Si valoras nuestro trabajo, te pido por favor que dejes un me gusta en este video para ayudarnos a seguir creciendo. Muchas gracias por tu apoyo. 2-0 a China, 2-0 a Hong Kong. Así ya tenían 4 partidos consecutivos con victorias entre junio y julio. Y en julio llegó su primera derrota de este segundo semestre. Perdieron 1-0 contra Japón, que también será rival de Bolivia la siguiente semana. Y uno de los rivales más complicados, fue la primera selección de Asia en clasificar al Mundial. Después, en la fecha FIFA de septiembre, tuvo 2 amistosos. Le ganó 2-0 a Estados Unidos. Empató 2-2 con México. Y ya en la última doble fecha jugó contra selecciones de CONMEBOL y sus resultados fueron los siguientes. Contra Brasil perdió 5-0 el 10 de octubre. En esa oportunidad Brasil logró una paliza, 5-0. Pero 4 días después jugaron contra Paraguay. Podríamos decir que Paraguay ha sido una de las mejores selecciones en CONMEBOL en el último tiempo, con un gran registro, que solo había perdido un partido con Gustavo Alfaro desde que asumió el cargo técnico en septiembre de 2024. Durante un año Paraguay estuvo sin perder hasta la derrota con Brasil, que fue solo 1-0, y después en el resto de partidos estaba invicta la selección paraguaya, y fue a jugarle a Corea del Sur y perdió 2-0 el pasado mes de octubre. Así que bueno, perdió 5-0 con Brasil, pero le ganó 2-0 a Paraguay. Corea del Sur, que en general en este segundo semestre solo ha perdido con Japón,
1-0 y esa derrota 5-0 con Brasil, que fue bastante sorpresiva. Lo demás, casi siempre victorias, y el empate con México del mes de septiembre. En el caso de Corea del Sur, también este partido suma para el ranking FIFA. Me imagino que van a querer ganar el partido para que de esa manera puedan tener o mantener al menos su ranking FIFA para llegar con un buen sorteo al Mundial. Y también van a tener un siguiente partido el próximo martes. Van a jugar contra la selección de Ghana, la selección africana que ya está clasificada al Mundial. Así que una selección fuerte la que nos va a recibir el próximo viernes. Y se ha armado una gran polémica en el tema de los jugadores no convocados de Bolívar, o bueno, que estaban al inicio convocados de Bolívar, como son Robson Mateus, Carlos Lampe, Tonino Melgar y Ervin Vaca. Se armó una gran polémica donde creo que Bolívar ha hecho lo que tenía que hacer. Bolívar ha priorizado el partido contra el Tigre, que es lo que había que hacer porque es un partido que suma para terminar primeros en la Copa Bolivia. Y sí, ustedes van a decir, no, lo más importante es la selección, lo primero es la selección boliviana es prioridad, es lo que muchos van a decir, pero si realmente fuera así, la Federación Boliviana de Fútbol es la que debería priorizar el trabajo de la selección boliviana. ¿Y quién hace los torneos? ¿Quién hace los cronogramas? ¿Quién hace los calendarios? ¿Quién hace estas competiciones ridículas como la Copa Bolivia con 14 partidos de fase de grupos que solo han servido para eliminar a los últimos de cada grupo? ¿Quién hace esos calendarios de vergüenza? La Federación Boliviana. ¿Quién programa fecha de clásicos este fin de semana sabiendo que la selección boliviana tiene que viajar al continente asiático? La Federación Boliviana. Así que se va a criticar mucho a Bolívar porque no prioriza la selección, pero es la propia Federación Boliviana la que no prioriza la selección haciendo este tipo de calendarios, este tipo de organizaciones totalmente pésimas. Y yo sé que Oscar Villegas se va a estrellar contra los jugadores de Bolívar, que cómo van a querer jugar partido con Bolívar si lo más importante es la selección, si en mi época todos los jugadores se morían por jugar en la selección. Eso es lo que va a decir Oscar Villegas. Pero creo que Oscar Villegas debería apuntar a los verdaderos responsables, que son los dirigentes, la comisión de competiciones, los organizadores de estos torneos y de estos calendarios. Si la federación sabía que se venía un viaje largo al continente asiático, era que no programe la fecha de clásicos, era que organice un mejor calendario, era que comience la Liga Boliviana más temprano, porque la Liga Boliviana comenzó la última semana de marzo. ¿Qué hicimos 3 meses? Enero, febrero y marzo no hubo fútbol en Bolivia, apenas ese torneito de verano. Así que el que tiene la culpa es la federación, el que tiene la culpa es el director de competiciones, el que tiene la culpa no es Bolívar. A pesar de que Villegas se enoje, explote, estalle contra los jugadores de Bolívar, contra Marcelo Claure, Oscar Villegas debería apuntar a los verdaderos responsables, que son los de la federación. Ahora, son jugadores importantes, especialmente Carlos Lampe, Robson Mateus, Ervin Vaca más o menos, y Tonino Melgar tal vez es la ausencia menos sensible. A pesar de que Tonino Melgar en Bolívar está jugando a un excelente nivel ya durante 2 años, bueno, llegó a mitad de 2024 y durante estos casi 18 meses que ya va a estar Tonino Melgar, su nivel está siendo fantástico. Y es una pena que Oscar Villegas no le haya dado más protagonismo en la selección boliviana a Tonino Melgar con lo que viene haciendo en Bolívar. Pero si vemos los últimos partidos de la selección, los jugadores que más se va a sentir su ausencia obviamente va a ser Carlos Lampe, que venía jugando como titular desde la fecha de junio, jugó contra Chile, ganamos 2-0, los partidos decisivos con Colombia y Brasil y los amistosos del mes de octubre. Todo jugó Lampe como titular, ahora no estará Lampe como titular, Vizcarra tomará su lugar. Vizcarra, que ha tenido un año destacado en Alianza Lima, ha llegado hasta cuartos de final de Copa Sudamericana, al igual que Lampe, pero Vizcarra también ha tenido partidos muy cuestionables en la selección, como ese autogol contra la selección de Venezuela. Así que no sé cómo estará Guillermo Vizcarra en la selección. Lo que le ha ayudado a Vizcarra creo que es que Alianza Lima tiene una defensa muy fuerte, jugadores de experiencia, jugadores importantes, y Vizcarra con una defensa más fuerte también ha podido destacar bastante. Pero en Bolivia no tienes una defensa tan fuerte, además que tienes la baja de Luis Aquín, que vamos a comentar en los siguientes minutos. Así que teniendo eso en cuenta,
no sé si Vizcarra hará grandes partidos ahora en la selección, porque te vas a enfrentar a rivales muy fuertes como Corea del Sur, como Japón, y no vas a tener una defensa muy sólida porque tienes ausencias importantes. Luis Akin, que es el capitán, que viene jugando muchos minutos en eliminatorias, y especialmente Efraín Morales, que venía siendo el central boliviano en mejor forma, en mejor ritmo los últimos meses, especialmente desde junio, que cambió de equipo y en la MLS le estaba yendo muy bien con su club, el Monreal. Así que no sé si Vizcarra podrá reemplazar a Lampe, será mejor que Lampe, será peor que Lampe, habrá que verlo, pero la defensa no está tan fuerte. Bueno, la defensa de Bolivia nunca suele ser fuerte, pero si hay un momento donde estamos más débiles es ahora, sin Efraín Morales, que es un jugadorazo, y sin Luis Akin, que venía siendo tu capitán. Habrá que ver cómo lo hace Vizcarra, pero bueno, Vizcarra también es un hombre de selección, y bueno, Lampe también es un hombre de selección. Más o menos podrías decir que están en un nivel similar y que la ausencia de Lampe la puedes manejar. Creo que también Bolívar, pues, bueno, Oscar Villegas, si realmente quería a los jugadores, podía decir, bueno, ya, Bolívar los libera después de que acabe el clásico. El clásico terminó a las 7:30. Bueno, a las 8 le vamos a poner porque se extendió, se dio minutos de adición, obviamente. El clásico terminó a las 8 de la noche. Si Villegas realmente quería a los jugadores de Bolívar, podías llegar a un acuerdo con la dirigencia y hablar con los jugadores y decirles, bueno, tengan sus maletas listas, acaba el partido, se toman una ducha, se toman un taxi al aeropuerto del Alto y empiezan su viaje a las 10 de la noche. Y desde las 10 de la noche del domingo podías llegar a mediodía del martes, y el partido es el viernes por la mañana. Martes descansas, miércoles entrenas, jueves descansas, y el viernes podían llegar a jugar los jugadores de Bolívar si realmente había la predisposición. Y Bolívar también no creo que se haya hecho mucho lío del tema económico, podían partirse los pasajes. Un 65% paga Bolívar y un 35% la federación. Y así podías tener el equipo completo si realmente querías tener a los jugadores, y Bolívar dijo después del clásico, son todo tuyos. Pero Villegas tampoco quiso eso, tampoco se armó una logística para que puedan viajar el domingo por la noche, y los jugadores de Bolívar se van a quedar. Y bueno, sabes, me parece también positivo porque así no se desgastan, viaje largo, complicado, se viene el tramo final de la temporada, tienes que jugar con Always, tienes que jugar con el Tigre los próximos fines de semana, mejor que estén aquí, que entrenen, que descansen. Han jugado una seguidilla de 8 partidos en 3 semanas, es una locura, que descansen, que recarguen pilas, que recarguen fuerzas, y ya vamos a estar bien para el tramo final de la temporada. Si Villegas no los quiso, que había la posibilidad de tenerlos después de que termine el clásico, si Villegas no los quiso, pues problema de Villegas. En el caso de Carlos Lampe, Vizcarra lo puede sustituir. Tonino Melgar no es una baja muy sensible porque creo que Tonino Melgar ha jugado 10 minutos en estas últimas 2 convocatorias en 4 partidos. No ha debido jugar más de 20 minutos Tonino Melgar combinando todos los partidos, ha sido suplente en todo momento. Ervin Vaca sí ha jugado bastante los partidos importantes contra Rusia, contra Brasil, contra Colombia. No estuvo con Jordania como titular. Me imagino que jugará Héctor Cuellar, veremos qué tal lo hace Héctor Cuellar, pero a mí Ervin Vaca me parece mucho mejor. Y el jugador que realmente es irreemplazable en esta selección boliviana en este momento es Robson Mateus, y creo que se va a notar mucho la ausencia de un jugador que está en un momento espectacular. Viene siendo la figura de Bolívar prácticamente en todos los partidos, y no porque meta goles, porque no es lo que mejor sabe hacer Robson, que ayer metió un golazo de diestra. Muchas veces yo digo Robson Mateus es muy zurdo, siempre le marcan la pierna izquierda, pero Robson Mateus con la derecha le pega fantástico. Ayer metió un golazo en el clásico. Pero más allá de los goles y de las asistencias, que también dio una asistencia fantástica para el gol de Tonino Melgar, que fue el 3-1 ayer en el clásico, más allá de eso, Robson Mateus es un jugador que hace jugar a Bolívar, que se ha convertido en el motor creativo de Bolívar, y que también esa faceta la estábamos viendo en la selección en este segundo semestre, especialmente después del partido con Chile. Ya el año pasado Robson Mateus demostró cosas muy interesantes en Always Ready, jugando a Libertadores y también jugando con la selección boliviana desde la llegada de Oscar Villegas, pero después su traspaso a Bolívar tal vez fue negativo, porque desde que Robson Mateus llegó a Bolívar, Oscar Villegas parece que le quitó el puesto a Robson Mateus, ya no era titular
indiscutible. Y es cierto que en Bolívar le ha costado su adaptación, el primer semestre no fue demasiado bueno, pero ya en este segundo semestre, desde ese partido con Nacional Potosí donde marcó el golazo de tiro libre, ahí es donde Robson Mateus empieza a tener muchísimo protagonismo y tal vez recobró confianza, volvió a la selección, Villegas lo volvió a llamar, lo puso de titular con Chile, retornamos al triunfo después de mucho tiempo, 2-0 en el Alto, y Robson Mateus a partir de ahí, como les digo, retomó confianza, marcó goles en Sudamericana, Palestino, y empieza a generar fútbol, empieza a generar chances, y esa ausencia grande que dejó Ramiro Vaca en el primer semestre, de a poco que la iba llenando Robson Mateus con sus actuaciones, y también con otros jugadores como Cataño, el Pato Rodríguez en su momento, también estuvo lesionado el Pato Rodríguez, pero siempre Robson Mateus apareciendo como el hombre creativo, como el hombre más completo, porque al mismo tiempo trabaja mucho en defensa en ese medio campo y es algo también importante, y la ausencia de Robson Mateus sin duda que se va a notar muchísimo en esta fecha frente a Corea del Sur. Tonino Melgar no afecta mucho, Ervin Vaca, seguramente estará Héctor Cuellar. Si va a estar Héctor Cuellar no valía la pena tener una Rascaita, tener un Fernando Saucedo, no te voy a pedir a Justiniano, pero podías convocar a otros mediocampistas defensivos que están teniendo un buen presente, como Fernando Saucedo en Always, como a Rascaita también en el Tigre, que ha jugado mucho en esa posición esta temporada. No sé si habría sido positivo por parte de Villegas, pero también está Richard Gómez, que podría aparecer en ese sector, y me parece mejor que Héctor Cuellar, y además te puede jugar como central ante la ausencia de Luis Aquín, de Efraín Morales. Habrá que ver si lo utiliza Villegas, porque muchas veces Oscar Villegas llama nuevos jugadores como Richard Gómez o como Tonino Melgar y después los tiene en la banca de suplentes, y casi siempre pone el mismo equipo. Vizcarra estará en vez de Lampe, pero no hay nadie que en este momento pueda sustituir a Robson Mateus, y esa va a ser una ausencia muy importante. Y en cuanto al partido, pues el partido con Rusia dejó muy malas sensaciones. En cuanto al partido en general, de que Bolivia no puede competir fuera de casa contra una selección de mayor nivel, porque Rusia tiene mejor nivel que Bolivia, eso es obvio, y Rusia es una selección que dominó la pelota, tuvo muchas chances, hizo muchos goles, y frente a este tipo de selecciones superiores, porque tienen mejores jugadores, Bolivia tiene que intentar tener el balón, porque si no tienes el balón, no te da físicamente para aguantar los 90 minutos, no te da físicamente para defenderte todo el partido. Si fuésemos una selección con puro jugador en la liga ecuatoriana, tal vez ahí sí, si tuvieras 11 jugadores como Gabriel Villamil bien entrenados físicamente, tal vez podrías defender y aguantar todo el partido defendiendo, pero no tenemos 11 jugadores como Villamil, apenas tenemos uno, así que si no te va a aguantar el físico para defenderte todo el partido, lo único que necesitas es tener la pelota si es que quieres competir, y para tener la pelota es fundamental tener jugadores como Robson Mateus o como Ramiro Vaca o como Tonino Melgar o como Adalí Terrazas, y bueno, no hay nadie de ese perfil en esta selección. Por eso yo les decía, oye, tal vez el Pato Rodríguez podría estar aquí, tener a alguien que sepa tener el balón, y no tenemos a nadie que sepa tener el balón, y si no sabes tener el balón, tu única forma de jugar va a ser a la defensiva, y a la defensiva ya lo vimos con Rusia y lo hemos visto toda la eliminatoria, lo más probable es que te goleen, ya sea que cometas un error individual, que puede pasar, que tires mal un despeje, que cometas una mano, un penal, algo así, o que des un mal pase atrás, lo intercepte el delantero, se vaya solo con el arco, marque el gol, como pasó con Argentina el año pasado con Marcelo Suárez. Puede ser un error individual o puede ser simplemente el fruto del cansancio, porque hay veces que la selección boliviana parece que está haciendo un buen partido, defendiendo bien, aguantando bien, pero llega la primera media hora y físicamente te empiezas a desgastar, ya no llegas tan rápido a la cobertura defensiva, a cubrir los espacios, a cubrir las jugadas o a los delanteros del otro equipo, y en ese cansancio, porque no te aguanta el físico, te meten el primer gol, y en el desánimo de los jugadores llegan las desconcentraciones, llega un 2-0 y un 2-0 es imposible de remontar para Bolivia. Así que en este partido la verdad que no tengo mucha fe, porque no tienes jugadores que sepan tener el balón y físicamente no te da para defenderte todo el partido. Entonces no tienes muchos argumentos ni muchas armas para poder competir, y por eso es fundamental la ausencia de Robson Mateus. Así que me imagino un partido muy similar al de Rusia,
partido que te va a costar tener el balón, te va a costar defender. Incluso si estás defendiendo bien, cuando llegue la primera media hora, 35 minutos, final de primer tiempo, en alguna cometerás un error o por el cansancio no llegarás a cubrir alguna zona y te van a meter un gol, te vas a desconcentrar, va a llegar el 2-0 y ahí se acabará el partido. Y dependiendo de las ganas del equipo de Corea del Sur, te meterán 3 goles, 4 goles o tal vez se conforman y solo termina 2-0. Es la triste realidad de Bolivia contra selecciones de este nivel. Y por eso nuestra única salvación, nuestra única alternativa es que ojalá en el repechaje nos toquen rivales similares a nuestro propio nivel, como tal vez era la selección de Jordania. Contra Jordania tuvimos la pelota, atacamos y ahí también se mostró otra gran falencia de la selección boliviana, que es no poder marcar goles. Contra Jordania tuvimos chances pero no las aprovechamos y con un golazo de Robson Mateus ganamos 1-0. Y quedó demostrado en ese partido que si Miguel Terceros no está inspirado, no aparece, es prácticamente imposible que otro jugador meta goles. Revisando un poco los últimos partidos de Bolivia de las eliminatorias y de este camino que llevamos en 2025, nos vamos a encontrar con que el único jugador de Bolivia que mete goles es Miguel Terceros. Repasemos todos los partidos de Bolivia este 2025 para darnos una idea más o menos. Perdimos 3-1 con Perú. Ese fue el primer partido de este 2025. El gol de Bolivia fue de penal y de Miguel Terceros. Empatamos 0-0 con Uruguay, ese día que Carmelo Algarañaz falló el penal. Falló esa jugada que era empujarle, era más fácil que un penal. Pero bueno, afortunadamente igual llegamos al repechaje. Venezuela nos ganó 2-0. Le ganamos 2-0 a Chile. A Chile le marcó gol Miguel Terceros y en los minutos finales un gol más de Enzo Monteiro. Perdemos 3-0 con Colombia. Le ganamos 1-0 a Brasil con gol de Miguel Terceros y le ganamos 1-0 a Jordania con gol de Robson Mateus y perdemos 3-0 con Rusia. Esos han sido todos los partidos de Bolivia. Bolivia ha metido 5 goles en este año. Solo 5 goles en 7 partidos. Ya de por sí Bolivia es un equipo que no mete muchos goles. 5 goles en 7 partidos es muy poquito. Y de estos 5 goles, 3 han sido de Miguel Terceros. 2 de ellos de penal, contra Perú y contra Brasil. Y los otros goles fueron uno de Enzo Monteiro y uno de Robson Mateus. Así que somos un equipo que en general no está metiendo muchos goles. El que mete los goles habitualmente es Miguel Terceros, pero si Miguel Terceros está apagado o lo marcan entre dos o no tiene el mejor partido, es difícil que otros jugadores aparezcan. No está Robson Mateus para esta fecha, que metió ese golazo con Jordania, y Enzo Monteiro, pues si bien le marcó gol a Chile, ha quedado demostrado que jugar de titular en la selección boliviana tal vez es un reto demasiado grande y demasiado pronto para Enzo Monteiro. Ha jugado como titular con Jordania, contra Rusia, me imagino que va a estar de titular en estos próximos 2 partidos, pero ha quedado demostrado que Enzo Monteiro tal vez no está listo para ser el delantero titular de Bolivia y para ponerle la responsabilidad grande de clasificar a un repechaje, de clasificar al mundial. Y por eso me sorprende que Villegas no haya convocado a un Bruno Miranda, un William Álvarez, aunque sea un Ábrego, que tampoco está jugando casi nada en Marruecos, pero a alguien más en la delantera. Está bien, no está Carmelo Algarañaz, fantástico, no ha metido ni un gol oficial en este 2025, pero está Bruno Miranda, que le está yendo bien en Ecuador, una liga competitiva. William Álvarez, que está metiendo goles prácticamente todos los partidos en este último mes de octubre y tiene 17 goles en Nacional Potosí en el año. ¿Y no vas a llamar a ninguno de los dos? Eso también ha quedado demostrado. Así que yo la verdad que no tengo mucha fe para este partido. Va a ser muy parecido al partido con Rusia, te van a dominar, no vas a aguantar, te van a ganar 2-0. Mínimo. Depende de las ganas de Corea del Sur de querer golear o de querer guardar energía, porque el próximo martes tienen un partido mucho más difícil contra Ghana. Es como Bolivia, pero más fuerte. Mismos colores de bandera, pero más fuerte. Selección africana, selección complicada. Y Corea del Sur va a querer competir en ambos amistosos y tal vez solo nos gana 2-0 el primer tiempo y el segundo tiempo baja el ritmo y tal vez se acaba 2-0. Y en ataque yo veo muy difícil que Bolivia marque goles, porque a Miguel Terceros ya lo conocen todos y saben que es nuestro jugador más peligroso y le ponen 2 defensores, y aún así Miguel Terceros es un jugador muy habilidoso y se saca a los 2 defensores, amaga 2, amaga 3, pero ya si lo marcan entre 4, entre 5 jugadores va a ser muy difícil. Y como les digo, si no aparece Miguel Terceros, si Miguel Terceros no mete goles, nadie más mete goles en esta selección. Así que bueno, a ver qué pasa en estos amistosos, y si no conseguimos buenos resultados puede que baje nuestro ranking FIFA, y si baja nuestro ranking FIFA
tal vez se complica el tema del repechaje y el tema del sorteo. Tenemos una chance muy pequeña de entrar entre las dos primeras selecciones para evitar las semifinales. Pero bueno, tampoco creo que sea culpa de esta selección estar en esa posición en el ranking FIFA, porque el ranking FIFA viene acumulando puntos desde los últimos 8 años y los últimos 8 años de la selección boliviana han sido lamentables, tanto en eliminatorias como en Copa América y también en amistosos en general. Así que bueno, tampoco vas a cambiar 8 años de malos resultados en un par de meses, pero todavía tenías esa chance. Pero con lo que estamos viendo de esta selección es muy difícil ser positivo pensando en Corea y ser positivo pensando en Japón, y lo más probable es que sean 2 derrotas. No creo que nos goleen. Ya jugamos contra Corea del Sur y Japón el 2019 en el mes de marzo. Tampoco fueron resultados muy abultados. Vamos a revisar los resultados. Contra Corea del Sur fue 1-0 y contra Japón también jugamos el 2019, perdimos 1-0. Habrá que ver qué pasa. No le tengo mucha fe a esta selección. La ausencia de Robson es importante. No ha convocado más delanteros que Enzo Monteiro. Y bueno, es la decisión de Villegas y son los jugadores que ha convocado Villegas. Esperemos que el plan que tenga le salga bien. Pero viendo los jugadores, viendo la convocatoria, viendo el historial de Bolivia este año de muy pocos goles, es muy difícil ser positivo. Y si me piden una predicción, yo digo, probablemente perdamos un 2-0. Pero bueno, habrá que ver si Villegas y los jugadores nos sorprenden y consiguen un gran resultado. Ojalá que sí, pero está muy difícil. Chao, chao.